Provoco suspiros, flechazos, pasiones y que no suene a engreído, que soy muy modesto, aunque me gusta presumir de lo que poseo. Un poquito solo, va. De mis árboles, de mis colores, de mis historias, de quienes me conocen como nadie. Hola, soy José Miguel Navarro, soy educador ambiental y el Betato para mí pues es el bosque por excelencia del Valle de Tena, el bosque más accesible, con uno de los que más riqueza biológica albergan. Yo por mi trayectoria profesional lo he visitado en todas las épocas, en todos los momentos del año y os puedo garantizar que no hay un día que sea igual a otro. José Miguel. ¿Qué tal, Mariano? Pues feliz de venir a verte, porque siempre que coincidimos es un gusto y además hacerlo en un lugar como este, fíjate. En la puerta grande del Betato. En la puerta principal de entrada. En la puerta principal. Pero desde Tramacastilla. Exactamente. Aquí en el Barranco del Gorgol. En el Barranco del Gorgol, sí señor. Muy bien. ¿Cómo está yendo el otoño? ¿Bien? Muy bien, muy colorido, muy luminoso. Está siendo un otoño bonito. Temperatura suave. Sí. Que le sienta de maravilla este bosque. Exacto. ¿Cuáles son los aspectos generales que tiene el Betato? Bueno, pues el Betato básicamente es un hayedo, ¿vale? Es un hayedo que está en el Valle de Tena y que sorprendentemente en la vertiente sur de los Pirineos los hayedos no son algo abundante, ¿no? Entonces este es muy accesible, muy sencillo de transitar, con una variedad biológica muy interesante y que luego aúna no solo eso, sino todo el paisaje que lo rodea, ¿no? Es decir, al final se trata de un espacio que combina aspectos lúdicos, aspectos medioambientales, aspectos geológicos, aspectos deportivos, es decir, es un sitio muy reconocible y muy visitado por la gente. Qué bien. En lo que respecta al valor botánico, porque claro, principalmente hayas, pero luego aquí hay un vergel alucinante con un montón de especies. Mira, los bosques normalmente suelen ser monoespecíficos, ¿vale? Es decir, hay una especie dominante, que en este caso es el haya, pero luego vamos a encontrar un montón de especies que lo rodean o que están inmersos dentro. Por ejemplo, tenemos acebo, tenemos algún abeto, habrá servales, hay sauces, hay robles, quejigos, es decir, aunque hay una especie dominante, sí que es verdad que luego combinado entre sí, pues hay varias especies que le dan la riqueza botánica, ¿no? Sin contar todo lo que es el sotobosque, que eso es otro mundo. Y la importancia del agua. Y la importancia del agua y de la geología que sustenta el espacio. Porque estos árboles necesitan mucho consumo de agua, mira, ¿no? Hay una frase que lo resume todo. Las hayas necesitan la cabeza mojada y los pies secos, ¿vale? Es decir, necesitamos humedad ambiental, no tanto humedad edáfica, no tanto humedad en el suelo, pero sí humedad ambiental, ¿eh? Entonces aquí, por la orografía, por la orientación, por la propia geología del sustrato, se combinan todos los elementos para conformar el hayedo que vamos a visitar. Claro. Visitar cuanto antes, pero aquí mucha gente viene al Betato, es un bosque muy cómodo. Es un bosque muy cómodo y es un bosque que todas las épocas del año tiene algo que ofrecer. Qué bien. Claro, la primavera tienes la eclosión primaveral, tenemos orquídeas, tenemos setas, la propia vistosidad de la vegetación recién salida, ¿no? Primavera. En verano, bueno, pues tenemos el Gorgol, que es un barranco súper conocido, que lo baja muchísima gente, tenemos paseos por todas partes, el otoño... Es el otoño, no hay mucho más que contar. Es la mejor época que tiene el bosque. Eso es, y luego el invierno pues es un sitio ideal, por ejemplo, para hacer excursiones con raquetas de nieve. Qué bien. Porque no tiene ningún peligro, los desniveles son muy llevaderos, entonces es un bosque muy bonito también para recorrerlo en invierno. Pues vámonos. Vámonos. Vamos a dar una vueltita. José Miguel, que hemos empezado por el principio, pero ¿cómo se forma un bosque? Pues mira, precisamente en esa piedra de allí te lo puedo explicar perfectamente. Venga. Mira, acompáñame, ya verás. Porque creo que hemos hablado de muchas cosas en otras ocasiones, pero de cómo se forma un bosque, ¿no? No, y es algo realmente sorprendente, ¿no? Que nunca te lo planteas, siempre te quedas en lo grande. Mira, fíjate, tú tienes una montaña que se acaba de formar, ¿vale? El Pirineo se forma, ha habido un plegamiento, se ha formado el Pirineo, tenemos roca viva, como esta que tenemos aquí. A partir de que la roca aflora, empiezan a aparecer una serie de elementos que la empiezan a disgregar.
Pueden ser elementos abióticos, es decir, la meteorología, la nieve, el hielo, o pueden ser elementos bióticos. ¿Qué es el primero que se asienta? Los líquenes. Los líquenes. ¿Vale? Un líquen es una asociación de un hongo y una alga. Esto nos lo explicaron en la escuela, ¿te acuerdas, no? No. Pues sí. Era muy pequeño bueno, y no era muy buen estudiante. Pues son dos especies diferentes que se han asociado simbióticamente para formar una sola especie, ¿vale? ¿Qué hace esto? Preparar el terreno para que en determinados lugares, en determinadas concavidades, en determinados agujeros, aparezca las plantas herbáceas. Esta, por ejemplo, esto es una mata de violeta, ¿vale? Una vez que ya esto se haya formado el suelo, ya nos llegará los arbustos, en este caso tenemos aquí un boj, y ya estos están preparando el suelo para que nos lleguen los árboles. Esto también es muy interesante, ¿no? Sí, porque sí, siempre nos luego. quedamos con la grandeza y muchas veces hay que bajar al suelo para entender lo que estamos viendo por arriba. Nunca me lo había planteado. Y los bosques, en este caso el betato, ¿cómo se prepara para el invierno que está a puntito de llegar ya? Pues mira, el betato, como todos los bosques, hay una serie de factores que inducen al bosque a replegarse sobre sí mismo, ¿vale? Hay un momento del año en que empieza a reducirse el periodo, lo que se llama el fotoperiodo, ¿vale? Es decir, cada vez hay menos luz solar. Menos luz solar. Empieza a hacer frío, con lo cual el agua se congela. En esas circunstancias los árboles reducen el metabolismo simplemente porque no les sale a cuenta mantener la parte arbórea. Por tanto, se desprende de las hojas. De las hojas. Es un proceso que se llama senescencia. Lo tiran, esto al año que viene no quedará nada porque hay aquí una legión de hongos y de bacterias preparando esto para que parte de la materia orgánica, parte de los nutrientes que el árbol ha absorbido del suelo, se reintegren. Compost. Compost, y ya está. Y eso es una formación de suelo y es año tras año, siglo tras siglo. Bueno, pues al final tenemos un bosque maduro como el que tenemos aquí en la actualidad. Me ha gustado mucho lo que decías, que la naturaleza no tiene prisa. Vamos a seguir caminando y tú podrías haber sido maestro alguna vez, macho. Bueno, podía haberlo sido, sí. La vida me ha llevado por otros lados. Vamos a seguir. José Miguel, ¿y el nombre del betato, etimológicamente? Pues hay dos variantes. Una que es la correcta, que nos habla de que esto es un lugar vedado para el ganado, aquí no podían entrar los animales a pastar, pues porque esto era una reserva de leña. Y luego está el realmente bonito e interesante, que nos habla de que aquí las brujas de Tramacastilla durante el siglo XVI hacían aquelarres, que es quizá con la que nos deberíamos quedar, El es mucho más bosque interesante. prohibido. Exactamente. Y relacionado con aquellos aquelarres y aquellas reuniones de brujas, que luego nos contarán, ¿hay alguna planta que tenga un poco más de vínculo así esotérico? Claro. ¿O plantas que hay aquí Sí, en este o sea, así bosque? a bote pronto se me ocurren dos. Una es la belladona, asociada desde siempre, desde época inmemorial, con brujas, no solo aquí, sino en todas las culturas europeas. Y luego, pues por ejemplo, el eléboro fétido, que es una planta venenosa, mortal, que es una planta muy común, que la tenemos por aquí, y que cuentan que las brujas la usaban pues, para hacer pócimas y para hacer... De hecho, uno de sus nombres comunes es tétar de bruja. ¿Ah, O sea, sí? que sí, fíjate. Sí, por los frutos, ¿vale? Los frutos tienen cierta similitud con una ubre. El eléboro fétido es una planta bioindicadora de zonas altas de más de 1500 metros de altitud y muy húmedas, como la que estamos aquí. El eléboro es una planta, como dice su nombre, que desprende un olor muy malo y también es muy tóxica. Antiguamente se usaba para pociones cardiotónicas, pero no es nada recomendable porque esta toxicidad puede incluso causar algunas lesiones en la piel. Pero es también conocida como hierba de los ballesteros, porque antes untaban la salvia de esta planta en los dardos para acciones de guerra. Su nombre deriva del griego, dañar, y bora, comida. Su apestoso apellido, pobre eléboro, lo dice todo. Huele fatal y es una planta tóxica. En contacto con la piel provoca enrojecimiento y ni siquiera los animales la comen. El eléboro es bonito, pero si acaso, mejor ni tocarlo.